Muy buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es viernes 6 de mayo del año 2022. Y como cada día, Cátedra Médica tiene como propósito que usted conozca más de los temas de salud, cada día con un contenido dirigido a elevar los conocimientos necesarios que cada ciudadano común, cada persona que vive en una sociedad, en un colectivo, debe tener en consideración con relación a la salud, el bien más preciado, probablemente las fincas, probablemente la casita, probablemente cualquiera de las propiedades que usted tenga. Cuando las evaluamos, no tienen el valor, el precio que representa ese bien que es el bienestar físico, el bienestar psíquico y el bienestar social que representa la salud. Cada día nosotros intentamos llegar a aportar un poquito de esos conocimientos para que usted viva más y viva mejor. Hoy es viernes, concluye la semana. Cátedra Médica durante toda esta semana ha estado pues haciendo lo que intentamos, beneficiarlos en estos aspectos. Muy buenos días a doctor Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, un técnico del más alto nivel en asuntos de salud pública, de salud comunitaria, de todo el espectro de políticas de salud, aquilatada experiencia en sus años en el servicio público, pediatra de formación, ex viceministro de salud en varias ocasiones, ex director del Servicio Nacional de Salud, nos engalana cada día en la sección de Sobre el Escritorio. Muy buenos días, Lisania Salcedo, periodista aventajada, doctor Roberto Lafontaine, y en los controles a los Ismael y a don Isidro Labur. Hoy es viernes y los viernes tenemos, como no, pues al doctor endocrinólogo Cristian de los Santos. Muy buenos días. Adelante, Lisania Salcedo. Estoy en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, donde tenemos consulta los viernes y entonces pues hay que descuidar algunas cosas a veces, pero no tanto. Y entonces, vamos adelante, Lisania, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, doctora Mauri García, doctor Roberto Lafontaine y nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro. Hoy tenemos varias informaciones sobre el escritorio. Una de ellas es la preocupación que ha manifestado el presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, el doctor Plutarco Arias, quien expresa que hay un incremento de las enfermedades respiratorias en la República Dominicana, y esto, según asegura, se debe a la gran contaminación que salen de los vertederos que operan a cielo abierto a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Sostiene que los botaderos producen una enorme cantidad de gases tóxicos que provocan estas enfermedades respiratorias. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante, bienvenido a este segmento que es suyo sobre el escritorio de Cátedra Médica. Buenos días, Lisania, a Mauri, Roberto y Cristian, por disponer de su tiempo y orientar a la población en los temas de salud. Hay un adagio que dice: más vale tarde que nunca, porque el problema de los vertederos o botaderos de basura a cielo abierto es un problema de vieja data. Entonces, se necesitó que el ex ministro de Salud fuese presidente de la Sociedad de Neumología en la República Dominicana para él darse cuenta de el daño que produce eso a la salud, mas no miró para allá cuando estaba en el ente rector del sistema de salud en la República Dominicana, en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, pues lo que señala es importante conocer
porque en República Dominicana, lamentablemente, todo el sistema de manejo integrado de desechos sólidos, pues adolece de muchas fallas. En ese sentido, pues la mayoría de esos vertederos pues son a cielo abierto y como consecuencia, pues ese material orgánico en descomposición pues desprende gases como el metano, sobre todo, que afecta a la salud. Sin embargo, en términos respiratorios, entiendo que cuando esos vertederos, precisamente por la producción de ese gas metano, se incendian y comienzan a expandirse partículas y desechos sólidos de material orgánico quemado, pues eso tiene mayor contaminación y desde luego que afecta mucho más, no solo la salud pulmonar, sino también problemas cardiocerebrales. Ya hemos hablado de ese tema anteriormente. Pero otro problema fundamental que tienen es que esa materia orgánica en descomposición desprende unos líquidos que se llaman lixiviados, y esos lixiviados escurren y contaminan cañadas, contaminan ríos, contaminan el subsuelo. Y el otro día estábamos precisamente celebrando el Día Internacional de la Importancia del Agua, si mal no recuerdo, 22 de marzo, y el lema era la preservación de las aguas subterráneas, habida cuenta de que esos acuíferos son los que mantienen el suministro del agua dulce superficial que corre en los ríos, en los lagos, en fin. De modo que generar una política pública respecto de el manejo adecuado de esos vertederos, pues es una cuestión en términos sanitarios de prioridad 1A, pero que resulta que no se dan los recursos necesarios para que eso se pueda producir. He visto muchísimos proyectos, sobre todo el tema de manejo de desechos orgánicos para la producción energética, el tema del reciclaje de una serie de productos de desecho, en fin, hay muchas iniciativas, pero en términos generales en la República Dominicana no cuajan ninguno prácticamente, y son escasos los proyectos que hoy en día están en vigencia y aportando soluciones a esa problemática. De modo que estamos muy de acuerdo con el presidente de la Sociedad de Neumología, el doctor y amigo Plutarco Arias. Mira, una pregunta, Nelson, con relación al aspecto que señalabas de, caramba, hay que llegar a ser ministro para darse cuenta de estas situaciones, pero perfecto, muy bien, no puede ser palo y boga y palo sino boga. Nosotros, la pregunta que te hago, Nelson, genera frustración el estar diciendo, el estar hablando, el estar pregonando, el estar insistiendo en que hay que mejorar la inversión en salud, que hay que organizar más la casa, que hay que impulsar la atención primaria, que todos estos problemas que nosotros observamos acá son producto de una desarticulación que hay del sistema, o tenemos que seguir hacia adelante, porque yo en lo particular, de verdad, que muchas veces me siento cansado con J. La verdad, y lo hablo con mucha franqueza, no para que la gente se desanime, pero es una pregunta casi catársica la que te hago. Bueno, el tema es que nosotros no pasamos del tema de las denuncias. Incluso muchas veces gente que está en las posiciones de toma de decisiones denuncian. Cuando usted está en una posición, realmente es para dar respuesta a esos problemas que de antemano usted conocía, y sobre todo desde el punto de vista del ámbito político, pues son muchas las propuestas que se hacen como método de campaña. Sin embargo, posteriormente, cuando se va al ejercicio del poder, pues brillan por su ausencia esas cosas que se propusieron. Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es que lamentablemente el tema salud no es un tema prioritario, lamentablemente en este país, para las autoridades de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Se hacen inversiones, pero las inversiones que se hacen, la mayoría, son para la vista, es decir, son más en infraestructura, en tecnología, pero no van a, digamos, las causas originarias de los problemas de inequidad, de deficiencia que tiene el sistema de salud. Y no hablo solamente del sistema público, sino también del subsistema privado. De modo que hay que hablar con los hechos. Cuando uno está en una posición
de toma de decisiones, usted tiene que expresar todas esas inquietudes en base a propuestas y que esas propuestas puedan encontrar una ubicación en el presupuesto nacional. Por más que uno quiera hablar, si no hay una expresión financiera para realizar las cosas que decimos, no se va a hacer. Y eso es lo que hemos tenido en el país en lo que respecta a salud. Fíjate que estamos hablando en términos holísticos de lo que es la salud, porque diríamos que la solución de esos problemas no depende del sector salud, pero sí tiene una incidencia de que las autoridades de salud pongan visible, hagan visible cómo eso afecta a la salud para sensibilizar a los que distribuyen el presupuesto y hagan las partidas o asignaciones presupuestarias pertinentes. De modo que ahí tenemos que caer nosotros en la conclusión. Eso depende mucho de los ayuntamientos, y los ayuntamientos pues no tienen el financiamiento que debieran tener, pero tampoco tienen la más de las veces las mejores prácticas de transparencia y el uso de calidad de esos fondos pequeños que ellos reciben y lo que generan por sus tributaciones en el nivel local, de modo que tenemos una situación perenne en República Dominicana respecto de todo lo que es el proceso de producción, manejo y desecho final, destino final de los desechos sólidos. Nelson, a ti te costó el puesto, el tener una posición vertical, el seguir bajo tus principios, tú le renunciaste. Evidentemente no lo estoy haciendo el comentario para que tú hagas un comentario a seguida, aunque usted aquí sobre el escritorio pueda hacer lo que usted y su juicio correcto entienda, pero creo que ciertamente es así. Cuando se va a una posición, usted no va a hacer denuncia, usted va a tomar las decisiones que favorecen a la población, a la colectividad. Para eso usted está ahí, no es para favorecerse, no es para hacer negocio. A mí me encantan los negocios, pero cuando fui funcionario, pues lamentablemente no cedía a ninguno porque yo era el que pagaba, y entonces si yo hacía negocio, entonces yo iba a querer pagarme a mí, y evidentemente ahí hay un conflicto de interés. Pero ciertamente que el funcionario público tiene que ejercer su función, como valga la redundancia, porque para eso se ha puesto en esa posición y el presidente se ha elegido para eso. Nelson, en Argentina, primer caso de hepatitis en América Latina, de esa hepatitis cuyo origen no conocemos, y vemos también en la agenda sobre el escritorio de Cátedra Médica de hoy que tenemos el tema del aborto. Tanto en Oklahoma hay un artículo que se habla de están entrando el tema del aborto para desviar la atención. También la OMS está hablando del aborto. Estamos hablando del tema de aborto ahora como para quitar la atención del tema más importante, o realmente el tema del aborto es un tema que debe distraernos. Tantas problemáticas tenemos que estamos hablando del aborto, OMS, Estados Unidos. Bueno, el problema del aborto, y en este caso no estamos hablando de las famosas 3 causales, sino a aborto abierto, es decir, el derecho que tienen las mujeres de decidir con su cuerpo, es decir, que tienen el derecho de pues abortar simple y llanamente porque de acuerdo a el entendimiento individual de cada una de esas mujeres, pues tiene algún tipo de conveniencia o inconveniencia con mantener el embarazo. De eso es que está hablando, y lo que se ha hecho es una propuesta. Y fíjate que lo que ocurrió fue que supuestamente se filtró una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, donde iban a limitar el aborto permitido hasta las 6 semanas. Por encima de 6 semanas, pues estaba proscrito. ¿Y qué ocurrió? Que el gobernador de esa localidad inmediatamente asumió eso antes de salir la sentencia. Lo asumió de manera particular, pero esa ley es una ley federal, de modo que cuando se emiten digamos, como que esa jurisprudencia, algo nuevo, una decisión de la Suprema, ¿verdad? Hace ley, y es un tema
entonces federal que tiene que asumirlo todos los estados. Vinculante a todos los Vinculante a estados. todo, pero en esto hay muchos problemas y es primero que recuerda en la campaña de Biden, pues Biden no estaba muy bien posicionado y recurrió pues a traer una serie de sectores minoritarios, entre comillas, que pedían soluciones a unos problemas. Entonces él hizo compromiso con eso, de modo que entiendo que Biden, como representante del Partido Demócrata, pues tenía un compromiso con esos sectores minoritarios, y de ahí entonces surge este problema. Pero el tema del aborto libre, pues yo diría que en términos generales es una política del capitalismo y sobre todo del neoliberalismo, porque lo que se trata con esto es crear un mecanismo de control demográfico en los países, habida cuenta que en la medida en que se reproducen, pues eso genera muchos problemas desde el punto de vista alimentario, problemas desde el punto de vista delincuencial, problemas desde el punto de vista de personas en condiciones de vulnerabilidad, en sentido general una serie de que la demografía descontrolada pueden derivar, y entonces pues el capitalismo no quiere ningún tipo de problema ni responsabilidad, y además que al entender ello eso le sale muy costoso, de modo que hay cuestiones de una serie de políticas que no están explícitas, tales, fíjate que eso se conjuga con el tema de que cobró en un momento determinado también principalía en términos de comunicación, el tema de la eutanasia. Si nosotros tenemos controlado la natalidad, hay otro problema, y es que la población comienza a envejecer, y cuando comienza a envejecer, entonces tú tienes mucho viejo, entonces yo necesito eliminar eso. ¿Y cómo lo puedo eliminar? Bueno, aprobando la seguridad social. Y la seguridad social entonces no alcanza. Desde luego, porque tú tienes población de reposición joven muy poca, se invierte la pirámide demográfica, tú tienes menos joven y mayor cantidad de personas, de adultos mayores como consecuencia. Esos que están en la edad laboral productiva no producen los suficientes recursos para mantener esas pensiones de la cantidad de adultos. Entonces, ¿cómo lo reducimos? Bueno, aprobando la eutanasia. Fíjate todos los problemas y todas las intríngulis que tienen estos fenómenos. Sí, pero son, para la gente que nos ha sintonizado tarde, son las lógicas en las que nosotros podemos observar que ese capitalismo salvaje, que son unos desgraciados por no tener la gracia de Dios ni el entendimiento de los recursos económicos, bien distribuirlos, número uno. O sea, la corrupción se lleva los recursos nuestros y al final, como no alcanzan lo que se queda, hay que aprobar leyes para matar a los que no han nacido y para matar también a los que ya se han pasado de nacimiento. O sea, fíjate, esto evidentemente... Amaury, fíjate cómo sale en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud con un comunicado de el problema que de aplicarse eso, no lo dice explícito, pero desde luego que lo que estamos en esto, de una vez percibimos de que ese comunicado sale producto de esa situación que se está dando en Estados Unidos. Y entonces comienzan a decir del que la restricción al aborto libre, primero, es un atentado contra el derecho de la mujer. Segundo, lo que van a estar desprovisto de eso. Segundo, que la restricción del aborto no disminuye el aborto ilegal. Y tercero, que lo más afectado son las poblaciones de escasos recursos, que entonces dejarán de ir al sector público para hacerse el procedimiento porque está proscrito. La gente que tiene dinero puede ir a una clínica privada y no tiene problema. Como consecuencia, entonces, podría aumentarse el tema de la morbimortalidad materna por abortos realizados en condiciones no adecuadas desde el punto de vista aséptico y en manos profesionales. Porque la Organización Mundial de la Salud está alineada con esos intereses del capitalismo y el neoliberalismo. Intereses desgraciados, repito, intereses malditos. ¿Por qué? Porque no responden a los intereses a los que le dio origen, desafortunadamente. Y para la gente que nos está escuchando sobre el escritorio de Cátedra Médica, Nelson, ¿participaste en cuántas sesiones de la Organización Mundial de la Salud? No desde Moca, sino yendo a Ginebra,
¿En cuántas ocasiones estuviste ahí? Para que la gente sepa que tú estás hablando porque fuiste en su momento testigo de excepción. No testigo, sino que yo fui, no por mérito propio, sino que yo estaba representando responsable entonces al Ministerio de Salud Pública. Es decir, no es porque me cogieron a mí porque yo era un alumno, no, simple y llanamente que en ese momento le tocó ser miembro del Consejo Ejecutivo en la Organización Mundial de la Salud a República Dominicana y debía asumirlo el Ministerio, desde luego, de Salud Pública, y yo fui el representante del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ante el Consejo de la Organización, el Consejo Ejecutivo, es decir, apenas de los 194 países, 32 son miembros y República Dominicana fue miembro, pero además fui miembro del PIBA. El PIBA es la dirección administrativa del Consejo, donde nada más hay 14 países, de modo que pude pertenecer en un momento determinado a ese organismo y como consecuencia, desde luego, el acervo de conocimiento acerca del mismo, cómo funciona y cuáles son los intereses que se debaten en el seno de él, pues pude conocerlo y participar y tener participaciones que me confrontaron. Ya no siga diciendo porque siento que tu seguridad peligra, señor director. Oye. Porque la salud merece respeto.